que te va a ayudar. Llama siempre a este hombre que tiene el poder. Veas el hombre que tiene el poder. Si pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. A él te nada cabezó. Ver el Señor el himno de victoria. Al otro lado tú irás. Como dice la canción, somos más que vencedores en la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, amigos, bendiciones a todos. Bienvenidos un día más a vuestro programa, El Remanente Guerreros de Cristo. Seáis bienvenidos todos en el nombre poderoso de Jesús. Saludos cordiales de vuestro hermano y siervo de Cristo, David Santiago, y bienvenidos a un nuevo programa. El primer saludo que quiero mandar en este hermoso día 6 de diciembre del 2023, día festivo aquí en España, Día de la Constitución, es al patrocinador de este programa, que es nada más y nada menos que el Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, que es justamente así que presidente, apóstol Leandro González, presidenta, profeta Yolanda González, mamá, papá, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Bendecimos su casa, su hogar, su familia y declaramos cielos abiertos para Foyos y Valencia, pueblos de Cristo y pueblos de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Y también declaramos vuestro país, Panamá, tierra de Cristo, tierra de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Yo en estos últimos días que estamos pasando con problemas, pruebas, circunstancias que está poniendo el enemigo, pero los guerreros de Cristo estamos ahí, que pase lo que aprueba, que pase todo es así, ahí estamos en el nombre de Jesús. Y me ha venido a la cabeza en estos días, y estaba meditándola, en el capítulo 8 de Lucas, concretamente, porque Jesús hablaba a sus discípulos mediante parábolas. Hay muchísimas parábolas dentro en la Biblia, en las Santas Escrituras, pero yo me voy a centrar hoy en una, que es la parábola del sembrador. ¿Por qué digo esto? Porque depende de cada uno de nosotros el establecer las prioridades y el hacer aquello que cause que una tierra sea buena y la cosecha abundante. Este tema de este discurso no lo asigna, a mí no me lo ha dado una autoridad terrenal, o sea, un pastor, un apóstol, no, sino mediante la impresión del Espíritu Santo en mí. Muchos temas abordan las inquietudes terrenales que todos tenemos, que estamos pasando pruebas. Pero así como Jesús no enseñó la manera de superar las dificultades terrenales, ni la presión política de la época, por lo general, Él inspira, y voy a bajar un poquito de volumen, inspira a sus siervos modernos a que hablen acerca de lo que nosotros debemos hacer para reformar nuestra vida personal, a fin de prepararnos para regresar a nuestro hogar celestial. No a nuestro hogar terrenal, sino a nuestro hogar celestial. Yo este domingo pasado sentí la impresión de hablar acerca de las bellas enseñanzas de una de las parábolas de Jesús que trascienden en el tiempo. Esta parábola que estoy hablando hoy, que es la parábola del sembrador, es una de las pocas parábolas que las podemos ver no en un evangelio, sino en tres, que es el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Pertenece también a un grupo aún más reducido de parábolas que Jesús explicó a sus discípulos. La semilla que se sembró era la palabra del reino en Mateo capítulo 13, la palabra en Marcos capítulo 4 o la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, que es donde vamos a ver hoy esto. Las enseñanzas del maestro y de sus siervos. Los diferentes tipos de terreno donde cayeron las semillas, y las vamos a abrir hoy, representan las maneras diferentes en las que las personas recibimos y obedecemos esas enseñanzas. Podemos empezar por la primera,
que son las semillas que cayeron junto al camino. Esas no han alcanzado el terreno mortal donde pueden crecer, que son como las enseñanzas que caen en un corazón endurecido o sin preparación. No diré nada más en cuanto a ellas, porque este mensaje, esta palabra, viene concerniente a aquellos que nos hemos comprometido a ser seguidores de Cristo. Entonces, y viene una pregunta: ¿qué hacemos con las enseñanzas que del Salvador en nuestra vida? La parábola del sembrador nos advierte de las circunstancias y actitudes que podrían impedir que cualquiera que haya recibido la semilla del mensaje del Evangelio produzca una buena cosecha. Vamos a la primera parte. Hemos visto que la parábola cae en 4 semillas. Primera, las que caen junto al camino, pero esas las voy a dejar apartadas y me voy a centrar en las 3 siguientes. Primera de ellas, el terreno pedregoso, sin raíz. Dice la palabra de Dios que parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, pero brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por cuanto no tenía raíz, y se secó. Jesús explica que esto describe a los que cuando han oído la palabra, enseguida la toman con gozo, con alegría, pero como no tienen una raíz en sí, cuando viene la tribulación o viene la prueba o la persecución por causa de la palabra, enseguida son ofendidos. ¿Qué hace que los que escuchan la palabra no tengan raíz en sí? Esta es la circunstancia de los nuevos miembros que solo están convertidos a los misioneros o a las muchas y atrayentes características de la iglesia o a los muchos y grandes beneficios de ser miembros. Al no estar arraigados en esa palabra, se secan, se marchitan cuando surge la oposición. Incluso quienes se han criado en la iglesia, miembros desde hace mucho tiempo, pueden llegar a deslizarse hacia una situación en la que no tienen raíz en sí mismos. Yo he conocido a muchos de ellos, miembros cuya conversión del Evangelio no es firme ni duradera. Si no estamos arraigados a las enseñanzas del Evangelio, ni seguimos sus prácticas con regularidad, cualquiera de nosotros puede desarrollar un corazón de piedra, el cual es un pedregal para las semillas espirituales. El alimento espiritual es necesario para la supervivencia espiritual, especialmente en el mundo en el que estamos, que se está alejando de la creencia en Dios y de los términos absolutos de lo bueno y lo malo. En una era dominada por Internet, que amplifica los mensajes que amenazan la fe, debemos exponernos más frecuentemente a una verdad espiritual con el fin de fortalecer nuestra fe y permanecer arraigados en el Evangelio. Jóvenes, si esta enseñanza les resulta demasiado general, aquí tienen un ejemplo específico. Si cuando se reparten los emblemas de la Santa Cena, ustedes están enviando textos, cuchicheando, jugando a videojuegos o haciendo cualquier otra cosa para negarse a ustedes mismos la nutrición espiritual esencial, están cortando sus raíces espirituales y colocándose en un terreno pedregoso. Ustedes mismos se están haciendo vulnerables a marchitarse. Cuando surjan tribulaciones como el aislamiento, la intimidación o el ridículo, y esto también se aplica a los adultos. Otro destructor potencial de las raíces espirituales, acelerado por la tecnología actual, aunque no exclusivo de ello, es el tener una visión del Evangelio o de la Iglesia como si viera por el ojo de una cerradura. Esta perspectiva limitada se centra en una doctrina
práctica o defecto percibido en particular de un líder, pero ignora el panorama completo del plan del Evangelio y los frutos personales y colectivos de su cosecha. Es como es así, cuando tú estás de un ojo, te lo han tapado porque a lo mejor tienes algo dentro y el médico te lo ha tapado. Tú de aquí para allá puedes ver, pero de aquí para aquí no puedes ver nada. Pues así es la cerradura. Solo puedes ver por un ojo. Pero Dios quiere que hagas así, que tengas visión completa. Una persona llamada Gordon Hinckley realizó una descripción gráfica de uno de los aspectos de este ver por el ojo de la cerradura. Habló a un grupo de personas acerca de unos comentaristas políticos sumamente indignados en un noticiero reciente de aquella época. Con mañas estudiadas, derramaron el vinagre de la injuria y de la ira. Sin duda, concluyó, no hay mejor época ni lugar para ser un sensacionalista avinagrado muy talentoso. A diferencia de ellos, para estar bien arraigados en el Evangelio, debemos de ser moderados y mesurados con la crítica y procurar siempre la perspectiva más amplia de la majestuosa obra de Dios. Así es. Segundo punto. La semilla que cayó entre espinos, que son los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Jesús enseñó que otra parte cayó entre espinos y creciendo los espinos y la ahogaron, pero no daron fruto. Explicó que estos son los que son sembrados entre espinos, que son los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, riquezas, codicia, de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y ésta se hace ser infructuoso, sin fruto. Se trata sin duda de una advertencia a todos los que debemos dar oído. Me referiré primero al engaño de las riquezas, pues nos tientan a todos, sin importar dónde nos encontremos en nuestra trayectoria espiritual, o cuál sea el estado de nuestra conversión. Cuando las actitudes, y perdóname, o prioridades están fijas en la compra, el uso o la posesión de pertenencias, lo llamamos materialismo. Se ha dicho y escrito tanto acerca del materialismo que hay muy poco que agregar. Quienes creen en lo que se conoce como la teología de la prosperidad padecen un engaño de riquezas. La posesión de riquezas o grandes ingresos no es una señal de favor divino, ni su ausencia es un síntoma de desaprobación celestial. Cuando Jesús le dijo a un seguidor fiel que podía heredar la vida eterna si tan solo daba a los pobres todo lo que poseía, y lo podemos ver bíblicamente en el capítulo 10 de Marcos, versículos 17 al 24, no estaba indicando que la posesión de riquezas era algo malo, no, sino la actitud de su seguidor hacia estas. Como bien sabemos, Jesús alabó al buen samaritano, quien para servir a su prójimo se valió del mismo tipo de monedas que Judas recibió por traicionar al Salvador. No es, y perdón que diga esta palabra, no es el dinero la raíz de todos los males, no, sino el amor que tú tienes al dinero. Véase 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. En muchísimos libros se puede hablar de una época en la que la iglesia de Dios empezó a detenerse en su progreso, porque los del pueblo de la iglesia empezaban a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo. Quien quiera que tenga abundancia de cosas materiales está en peligro de quedar adormecido espiritualmente por las riquezas y otras cosas del mundo. Esta es una introducción pertinente a las siguientes enseñanzas del Salvador. Los espinos más sutiles que ahogan el efecto de la palabra del Evangelio en la vida son las fuerzas mundanas que Jesús llamó los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. Son demasiados
numerosos como para enumerarlos, pero vamos a hablar de varios ejemplos, siempre basados y escritos en la Biblia. En cierta ocasión, Jesús reprendió a Pedro, su apóstol principal, diciéndole: «Me eres un tropiezo, porque no aprecias lo que es Dios, sino lo que es de los hombres». Apreciar lo que es de los hombres implica anteponer los afanes de este mundo a las cosas de Dios en nuestras acciones, prioridades y manera de pensar. Nos rendimos a los placeres de esta vida cuando nos volvemos adictos, lo cual afecta al preciado y divino don de albedrío. Cuando nos suceden y seducen las distracciones triviales, lo cual nos aleja de lo que tiene importancia eterna. Cuando adoptamos la mentalidad de tener derecho a todo, lo cual afecta al crecimiento personal necesario a fin de calificar para nuestro destino eterno. Nos superan los afanes de esta vida cuando nos paraliza el miedo a un futuro, lo cual obstaculiza nuestro avance con fe, confiando en Dios en este mundo. Durante una entrevista se le preguntó a una persona si la condición del mundo y nuestro deber de difundir el Evangelio hacía que se quisiera procurar alguna manera de adaptar lo que hacemos en la iglesia al mundo. La respuesta de esta persona fue: ese ha sido siempre el asunto de la cuestión con la iglesia, ¿verdad? Uno debe estar dispuesto a ofender, a arriesgarse, pero ahí es donde entra la fe. Se supone que nuestro compromiso es una prueba, se supone que es algo difícil y poco práctico ante los ojos del mundo. Esta prioridad del Evangelio quedó afirmado en un campus hace unos meses con un líder católico que se llamaba Charles Chaput, que era arzobispo de Filadelfia en Estados Unidos, quien, refiriéndose a las preocupaciones que comparten las comunidades católicas, tales como el matrimonio, la familia, la naturaleza de nuestra sexualidad, la santidad de la vida humana y la urgencia de una libertad religiosa, declaró lo siguiente: «Deseo subrayar otra vez la importancia de verdaderamente vivir aquello que profesamos creer. Eso debe ser una prioridad. No solo en nuestra vida personal y familiar, no, sino en nuestras congregaciones, en nuestras decisiones políticas, en nuestros acuerdos comerciales, en el trato que dispensamos al pobre, es decir, en todo lo que hagamos. He aquí el porqué, prosiguió. Aprendan de la experiencia del catolicismo. Los católicos creemos que nuestra vocación es ser la levadura de la sociedad. Pero existe una fina línea divisoria entre ser levadura de la sociedad y ser digeridos por la sociedad. Ciertamente, la advertencia del Salvador respecto a cuidarse de los afanes del mundo para que no ahoguen la palabra de Dios en nuestra vida nos insta a mantener nuestras prioridades fijas o a fijar el corazón en los mandamientos de Dios y los líderes de su iglesia. Los ejemplos del Salvador podrían hacer que pensáramos en esta parábola como en la parábola de los tipos de tierra. La idoneidad de la tierra depende del corazón de cada uno de nosotros que queda expuesto a la semilla del Evangelio. Dependiendo de la propensión de cada uno a las enseñanzas espirituales, algunos corazones se han endurecido o no están preparados, otros se han tornado en piedra por el desuso y otros están fijos en la cosa del mundo. Pero vamos al tercer punto de la semilla. Parte de la otra semilla cayó en buena tierra y dio fruto. La parábola del sembrador concluye con la descripción de que el Salvador hace de la semilla que cayó en buena tierra y dio fruto
en diversas medidas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros prepararnos para ser buena tierra y tener una cosecha así de buena? Jesús lo explicó fácilmente. La buena tierra son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. Tenemos la semilla de la palabra del Evangelio, pero ya depende de cada uno de nosotros el establecer las prioridades y el hacer aquello que cause que esa tierra sea buena y una cosecha abundante. Debemos procurar estar firmes, arraigados en el Evangelio de Jesucristo y convertidos a Él. Lograremos esa conversión al orar, escudriñar las Escrituras, al prestar servicio a los demás y al participar de la Santa Cena con regularidad, para tener siempre su Espíritu con nosotros. Y con esto voy a ir terminando. También debemos procurar que ese gran cambio de corazón que reemplaza los malos deseos y las preocupaciones egoístas con el amor de Dios y el deseo de servirlo a Él y a sus hijos, siempre tener ese gran cambio. Y yo testifico estas cosas, de la verdad de estas cosas, y testifico de nuestro Salvador Jesucristo, cuyas enseñanzas indican el camino y cuya expiación lo hace todo posible en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Alguien alabe a Dios. Amén. Así que con esta palabra me despido de todos vosotros cantando esta alabanza. Palabra. Si te la sabes, cántala. Dios de pacto. Levanta tus manos si lo crees, porque Jesús está haciendo, Dios está haciendo cosas nuevas contigo. En el nombre poderoso de Jesús, Dios de pacto, confío en tus palabras. Promesa, hazme vecino, Dios de pacto, confío en tus promesas. Confiamos, Señor, en tus promesas, en tu gloria, en tu poder y en tu honra, en el nombre de Jesús. Confiamos, Señor, que esta palabra que hemos dado, Señor, sea una palabra que da semilla en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que la prueba que estemos pasando cada uno de nosotros se pasa en el nombre poderoso de Jesús, con paciencia, porque somos guerreros, somos remanente, como dice el programa, un remanente de guerreros de Cristo. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu promesa, confiamos en tus bendiciones, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja. Bendecimos vuestros hogares, vuestras familias, vuestro trabajo en diferentes partes del mundo y declaramos España tierra bendita, España tierra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Despedidos en victoria siempre. Nos despedimos de este programa del remanente Guerreros de Cristo. Saludos cordiales de vuestro hermano y siervo de Cristo, David Santiago. Y hasta el próximo programa, siempre en victoria.